vamos a celebrar en honor a Monseñor Óscar Alzamora Reboredo. Como ustedes saben, fue obispo auxiliar de Lima y obispo titular de Tacna, pero sobre todo fue el gran dinamizador de movimientos laicales, de los seglares, para que se hiciesen presente en la vida pública, sobre todo. Les he dejado ahí algunos de los libros que tenemos en la Facultad de Teología. Ahí tenemos 6. Uno de los objetivos es que todos los libros de Monseñor Óscar Alzamora estén presentes, por lo menos en las bibliotecas más relevantes, ¿no? de Lima y del Perú. Especialmente algunos que han sido proféticos. Ahora hay un tema candente, ¿no? Y controversial sobre el género, ¿no? En cuanto a si es perspectiva, si es ideología, cómo se aborda. Bueno, pues hace más de 20 años él publicó ya un librito que se extendió por todo el mundo. Entonces conviene que su obra se vaya dando a conocer. Leo algunos datos de Monseñor Óscar Alzamora Reboredo. Nació un 11 de marzo de 1929 y el Señor pues, se lo llevó para su patria definitiva un 20 de mayo de 1999. Estamos, por tanto, en los 20 años. Fue el primer sacerdote marianista del Perú y también el primer obispo marianista. Cursó sus estudios escolares primero en los Sagrados Corazones de la Recoleta y luego en Santa María, culminando en 1945. Después ingresó a la UNI, donde cursó los estudios de arquitectura, graduándose en 1953. De hecho, algunas de las obras marianistas las diseñó él, como parece que fue la capilla de Santa María. Hizo sus estudios de filosofía, teología y sociología en Suiza, Francia y Estados Unidos. Llevado por su devoción a la Virgen María, ingresó en la sociedad marianista, fue ordenado sacerdote el 29 de marzo de 1963 por el cardenal Juan Landázuri Ríquez. Trabajó en la parroquia Santa María Reina de San Isidro. Fue docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en esta casa de estudios, en la Facultad de Teología, como en el ISET, Instituto Superior de Estudios Teológicos, Juan XXIII. Obispo de Tacna desde 1982. Presidente de la Comisión Episcopal de Educación. Ahí trabajó muchísimo en los libros de educación. Ahora que está generando también tanta controversia en el Ministerio de Educación, él estuvo trabajando mucho, sobre todo en la ONDE, la Oficina Nacional de Educación Católica, y varios de los libros de texto fue de su autoría, o como él trabajaba impulsando a distintos profesores de religión para que los escribiesen. Particularmente, yo soy de un instituto, el Cruzado de Santa María, y un miembro de él, Manuel Tomás Amorós, en paz esté, trabajó para redactar algunos de los libros cuando él estaba en Tacna. Pasó después como obispo auxiliar de Lima, y cuando viene a Lima, sobre todo es cuando va a ejercer el magisterio que hoy vamos a recordar fundamentalmente, ¿no? Porque la pasión que él tenía era movilizar a los laicos, que el cristiano fuese cristiano, ¿no? Algunos de los libros que tienen por ahí son así de sencillos, ¿no? Cristiano, sé cristiano, ¿no? Sé iglesia, lo que eres, vívelo. Y tenía reuniones, él lo llamaba consorcios, con economistas, con arquitectos, con periodistas, con educadores, y justamente es lo que queremos hoy, ¿no? Aquellos que son herederos de alguna manera de ese legado, que nos cuenten en vivo y en directo lo que supuso para ellos y lo que supuso también para el Perú. Aquí estuvo Benedicto XVI
cuando era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, con un tema que ha sido también central, sobre la teología de la liberación. Gracias a Monseñor Óscar Alzamora se pudo dar luz hacia ese tema que levantó muchas ampollas y todavía no están del todo resueltos, ¿no?, algunos de los problemas. Pero gracias a su magisterio, gracias a que vino el cardenal aquí, pronunció una conferencia magistral sobre ese tema, lo mejor de la teología de la liberación se ha convertido hoy en magisterio de la Iglesia. Y Monseñor Óscar estuvo muy cerca, ¿no?, de todo este tema y lo encauzó, gracias a Dios. Algunas de las obras: Misterio de Salvación, una presentación del cristianismo, Iglesia y política, guía introductoria para la vida espiritual, la Iglesia como tarea, una reflexión pastoral, la Iglesia y lo social, perspectivas de una teología de la reconciliación, ideología de género, sus peligros y alcances, y se han ido recogiendo distintos artículos y se han ido como agavillando varios libros de los artículos que escribió en Comercio, en su presencia en Radio Omega y en otros medios, ¿no? A mí me da mucho gusto el presentar a este formidable panel, ¿verdad?, que está compuesto, como han visto en la invitación, por José Antonio Varela, que nos va a hablar de los medios de comunicación, y Monseñor Óscar, Álvaro Vera Gastaña Duin, contador y economista, que participó en varios de los círculos con Monseñor Óscar. Yo les conocí a los dos en un programa de Radio Omega, ¿no?, donde Monseñor parecía que se dormía, y yo le daba así: Álvaro, ¿qué tal? Pero no se dormía, es que cerraba los ojos para pensar en lo que dice San Juan de la Cruz: es de mucha luz padecer como tinieblas, ¿no? Porque cuando él le tocaba el turno, nos quedábamos todos apabullados, ¿no?, por la lucidez, sobre todo, y el realismo de sus intervenciones. Ahí recordamos, ¿no? Está con nosotros la doctora Carmen Mesa Ingar, que ha estado en San Marcos, nunca ha sido allí. Yo estudié la católica, pero he enseñado más de 30 años en San Marcos. Bueno, pues es un gusto que esté con nosotros, ya nos contará. Y está con nosotros don José Belaúnde Moreira. Yo tuve el honor de entrevistarle en Paz TV, y ahí hay una hora por lo menos de programa donde nos habla, pues, de su papá, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? No me digan, es una joya. Él, músico, humanista, ¿no?, podría hablar de tantas cosas, pero hoy pues se va a ceñir un poco a darnos... No. Para nosotros es un honor que haya podido venir. En Lima, de hecho, que nos podamos encontrar ya es una alegría enorme. Y si encima es don José Belaúnde con sus años, ¿no?, y con tanto que decirnos, pues para nosotros es una gratitud y una alegría, ¿no? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso por su presencia. Y ahora ya tenemos, pues, cada uno como unos 10 minutos o algo. La idea es terminar, porque vamos a ir de corrido, porque hoy, como es mi cumpleaños, ahí tenemos una torta esperando, entonces no va a haber café intermedio, sino que va todo, y como se van a portar muy bien y tal, después celebramos ahí la torta y con el café. Así que, adelante. Más o menos 10 minutos. Sí, más o menos. Luego habrá una pregunta, ¿no? Luego podemos, sí, más o menos. Unos 10 minutos cada uno, entonces, adelante, pueden comenzar. Si quieren, en el orden que estamos. ¿De allá para acá? De aquí para allá. Es un privilegio. Así que, José Antonio. Muy bien. No hay micrófono, yo justo estoy un poco mal. Aquí te escuchan, estamos Pero a me 2 metros. escuchan, ¿no? Sí, estamos a 2 metros, y además Freddy, que lo está grabando, va a llegar hasta Roma. Y más. Bueno, buenas noches. Como ha dicho José Antonio, soy
uno de los beneficiados, podría decir, con la sabiduría de Monseñor Óscar, pero también con su humanidad y su amistad. Entonces eso me marcó bastante, tan es así que esta reunión me ha trasladado a aquellas que teníamos los martes en la conferencia episcopal en las tardes. Entonces, con la presencia de Monseñor Óscar ahí en la foto, lo único que nos falta aquí es Augusto Damer, no sé si algunos lo recuerdan. Mi maestro fue de Derecho Romano. Claro, Augusto Damer León, gran compañero de Monseñor Óscar y prácticamente quien me lo presentó también, porque primero lo conocí a él en la conferencia episcopal y después él me presenta como Monseñor, entonces también sentimos su presencia y su ausencia. Quería decir también que por motivos de mis viajes y estudios que he tenido fuera, en Roma conocí al que es el actual superior general de los marianistas, el padre André Feitz, a quien le conté y le mandé el díptico del foro. Es un francés, y le conté que se estaba haciendo esta actividad y le dio mucho gusto, mandó saludos, se alegró que recordáramos todavía a Monseñor Óscar a pesar del tiempo como un hermano de su congregación, ¿no? Y eso para traerles la noticia, porque no puedo con mi genio de traer siempre noticias como periodista, pero tenemos el saludo del superior general de la congregación a la que perteneció Monseñor Óscar y, como dijo José Antonio, su primer sacerdote en el Perú, ¿no? Justamente cuando yo estuve allá me contó un sacerdote de los marianistas, un español, que da un poco con lo que les voy a contar la calidad de preparación y lo profundo que era Monseñor en sus estudios. Entonces él, menor que Monseñor por supuesto, él utilizaba mucho la biblioteca del centro de formación, que primero fue en Friburgo, donde se preparó Monseñor Óscar, y luego fue en Roma. Entonces él dice, él también era un ratón de biblioteca y muchos de los libros de filosofía que él consultaba, no sé si se acuerdan, antes los libros tenían atrás una ficha donde uno ponía que lo había leído y una fecha que te ponía el bibliotecario. Todo eso prácticamente ha desaparecido, igual que los ficheros, ¿no? Entonces en esa ficha los libros que él buscaba casi siempre encontraba leído por Óscar Alzamora, ¿no? Entonces libros de grandes filósofos ya él se los había leído enteros. Entonces cuando me conoció a mí, supo que yo era peruano, me dijo: yo tengo esta anécdota de haber seguido un poco también la trayectoria, y actualmente él es el postulador general de la congregación, y me dijo que ellos no verían inconveniente en estudiar su causa también, ¿no? Como una persona de virtudes heroicas en la iglesia, con testigos que todavía están, que lo han conocido, y ya sería cuestión de animarnos nosotros a ver si se puede estudiar, porque una beatificación no necesariamente va a salir. Podemos esperar que la iglesia diga algo, pero sí sería bueno que estudiaran su vida, sus aportes, lo que hace una persona pues digna como modelo, ¿no? Entonces tenemos también esa posibilidad, si surgiera una iniciativa, de presentar su vida para que la estudien y la suma a la congregación para presentarla como un santo obispo. Yo a Monseñor lo recuerdo como una persona muy buena, ¿no? Muy buena, muy sana, sumamente inteligente. Yo le he escuchado decir cosas que me han servido mucho en mi época, y con una gran capacidad de síntesis, algo que valoramos mucho los comunicadores, porque a veces te dicen: este es el libro tal, tienes que hacer un resumen, o de la noticia que ha llegado tienes que preparar una síntesis, y eso es lo más difícil en un comunicador, y él, como buen comunicador que era, tenía esa capacidad de sintetizar y explicar sus temas con mucha claridad. Era una persona
que te sabía estimular, motivar, sabía reconocer tus cualidades, tus virtudes, te las decía. Como también te hacía ver tus límites, ¿no? Yo quisiera destacar la época en que trabajamos juntos en el Sínodo de Lima. No sé si algunos se acuerdan, con el cardenal Vargas Alzamora. El Sínodo de Lima tenía una comisión de evangelización que la tenía a su cargo el padre Pedro Seriani, es un oblato de San José que también manda sus saludos y que recuerda mucho a Monseñor. Esta comisión de evangelización tenía una subcomisión que se llamaba de medios de comunicación. Estamos hablando del año 93. Tú, Pati, creo que no fuiste a esa reunión. Esta subcomisión se la habían encargado a otro entrañable amigo nuestro y de Monseñor Oscar, que era Osvaldo Cava Gárate. Osvaldo Cava, que ahora también creo que ya celebró sus 90 años. Un gran impulsor y gran amigo de Monseñor Oscar, y tenía a cargo esta comisión de medios, esta subcomisión, y nos convocó a todos los que en ese momento hacíamos comunicación católica en la iglesia. Y a esas reuniones iba Monseñor Oscar muy interesado en que el tema de la comunicación, que la comisión de comunicación sacara algo como un aporte al sínodo, ¿no? Ahí estaba el padre Juan Zócolis de Radio Santa Rosa, la gente de Radio María, de UCLAP, padre Jesús Álvarez, todos los que, padre de Santiago Apóstol, padre Flynn, yo me incluyo, que era uno de los calichines, pero ahí aprendí bastante. Y sobre todo la presencia de Monseñor Oscar, cómo le dedicaba tiempo a esta subcomisión, ¿no? Creo que no iba a todas las demás, pero a esa le gustaba ir. Y porque pertenecía a la de evangelización. Luego, él impulsó también el grupo de profesionales católicos de los comunicadores católicos, ¿no? Si se acuerdan, estuvo a cargo de Fernando Málaga, que lamentablemente falleció hace poco, pero que no pegó, la verdad, porque en ese momento había otro grupo de comunicadores que era la UCLAP, ¿no? Era la prensa católica. ¿Perdón? 2 o 3 grupos, el otro era fundado por Matilde Pérez Palacio. También. Entonces, no pegó tanto, fuimos a algunas reuniones, no fue tan fuerte como el de abogados, arquitectos, ¿no? Economistas también, pero tuvo ese interés de que se reunieran. Ahora yo pienso que está ya suprimido, cancelado ese grupo que existía, capaz se podría retomar el grupo de comunicadores católicos pegados a la iglesia, ¿no? Entonces esas eran sus preocupaciones, y de las cuales yo en todo momento trataba de absorber, ¿no? Y de seguir. También le comenté de este foro al padre Juan Leuridan, que ustedes conocen, el padre dominico, que es decano de la Facultad de Comunicaciones, ¿no? De tu universidad, creo. No. Si no, yo sé de la USP, pero capaz que esté egresada de ahí. Pero los que lo conocen, el padre tiene mucho recorrido y me hizo acordar que él trabajó con Monseñor Oscar en esta comisión de educación, pero en un comité que fundaron los obispos, que crearon los obispos, que se llamaba Pastoral Universitaria. Y en esta Pastoral Universitaria, que tenía oficina y todo, Monseñor Oscar con él prepararon unos informes para la Asamblea de Obispos. Varios informes, pero lamentan que tampoco no se dio una continuidad cuando ellos se fueron, que yo diría es parte de las consecuencias o los efectos que vemos ahora en mucho del trabajo o ausencia de la pastoral universitaria, porque estos aportes no se le dieron el peso en su momento, ¿no? Me imagino, no tengo acceso a ellos, pero unos informes hechos por Monseñor Oscar y por padre Juan Leuridan pues deben ser de una preparación y una factura excelente, ¿no? Creo que a veces nuestros obispos no tienen tiempo de leer todo lo que les mandan, pero hubiera sido muy oportuno seguir ese trabajo, y el padre también se lamenta. Yo en lo personal tuve la posibilidad de compartir con Monseñor Oscar páginas en algunos medios, es decir, yo escribía y él también,
pero cómo no recordar la página de Religión en el Comercio. Si algunos no lo han conocido, otros sí. Casi durante 20 años existió esta página en el Comercio, donde la llevaba otro gran amigo y cuñado de Monseñor Oscar, Enrique Álvarez Calderón. Capaz algunos lo recuerdan, que ya también... No. A fin de año cumple 90 años. ¿Vive todavía? Sí. Entonces su hermano es el que ha muerto. Ha muerto su hijo, el que has visto en El el hijo. periódico. Sí. Qué pena que era él. Tenía 7 hijos, creo. Claro. El hijo, sí. Pero él estaba muy entero y escribiendo, sacaba libros. Y justo nos ha mandado una selección de algunos artículos que Monseñor Oscar le dejó, como para ver si los publicaban alguna vez, pero creo que ya me ha parecido escuchar que lo han publicado, pero sería bueno revisar si hay alguno que me ha dado prestado, ¿no? Entonces, en estas páginas de comercio, cómo me gustaba compartirlas de vez en cuando con Monseñor Oscar y sus artículos excelentes. Algunos de ellos quisiera destacar, por ejemplo, la educación en la fe, en una época que estaban preocupados por la educación en la fe. Otro que me llamaba la atención, la evolución en la conciencia moral. Luego, otro título de lo que le gustaba ponerle a sus artículos, pluralismo y unidad. La diferencia, ¿no? El Estado y el mercado. Luego un tema muy especial, ¿no? La formación ética del conciliador. En la época que salieron los conciliadores y todos los centros de conciliación, él sacó un excelente artículo sobre cómo debe ser la formación ética del conciliador. Si bien una persona neutral, o del árbitro, si bien neutral, qué importante, decía, que tenga una idoneidad moral, ¿no? Para tomar sus decisiones. Es un artículo excelente. Y uno también que tituló La doble tarea de la Iglesia en el Perú. ¿Por qué doble tarea? Porque por un lado pedía la purificación de la Iglesia. Miren cuántos años atrás, él ya murió hace 20, que lo haya escrito hace 5 más o 10, 30 años, ya él avisoraba la necesidad de una purificación en la Iglesia que hoy en día ya es a gritos, ¿no? Y que está trayendo que el Papa pues también hable fuerte. Entonces una de las tareas era la purificación, y otra, también muy visionario, el acompañamiento al nuevo Perú que estaba surgiendo por la migración de lo rural a la ciudad, y que se iba a fusionar en una interculturalidad, que se necesitaba una presencia de la Iglesia como una especie de nuevo bautismo, decía él, ¿no? Para acompañar ese proceso y no se pierdan algunas cosas ni tampoco se contaminen, entre comillas, con asuntos que no son la esencia de la Iglesia. Entonces, ahí dejó esa doble tarea que hay que recogerla. Entonces, otro medio en el que compartí páginas como Monseñor fue el famoso boletín del Arzobispado de Lima, que no sé si algunos lo recuerdan, que en la época también del Cardenal Vargas Alzamora salía todos los meses y llegaba gratuitamente a todas las parroquias, ¿no? Ahora qué ausencia hay de eso, porque sobre temas, ¿no? No solamente un boletín donde se diga lo que se ha hecho, lo que se ha regalado, las visitas, no, eran con artículos. Imagínense, tenían la talla de artículos de Monseñor Oscar y otros. Y luego en la revista de la Conferencia Episcopal, que se llamaba Enlace, donde también Patricia ha escrito, creo que tú también, sobre Santo Toribio. Como estaba a cargo, me tocaba editarlo, y también imagínense, editar los artículos de Monseñor Oscar, un poco era una doble responsabilidad. Y era un gran motivador, siempre nos estaba impulsando a publicar, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho, no lo pude hacer nunca, haberlo entrevistado, por ejemplo, ya en los canales de televisión católicos que salieron después, donde también trabajé, ¿no? Quisiera terminar con un pequeño testimonio, porque aunque parezca mentir, tenga que ver con un tema material, sin embargo fue un impulso en mi carrera de comunicador católico hasta el día de hoy. Yo en el año 95 me había ganado una beca para ir al CELAM, 95.
45, ¿no? Suena bastante. Del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM, que daba unas becas de estudios en comunicación pastoral por un semestre, pero te daba solamente el pasaje y el hospedaje y todo lo demás tenía que ver como alguna ayuda había, ¿no? Pero muchos fuimos aquí en el Perú y en el continente. Hablando del CELAM, saben que han elegido a Monseñor Cabrejos, ¿no? Presidente del CELAM. Creo que hoy día, una alegría para el Perú. en la sesión de hoy. Así que lo vamos a tener ahí. En Colombia. Bueno, tendrá que ser la sede acá. Lo vamos a tener protagonista 4 años. Trujillo va a tener que ser la sede. No, la sede se mantiene en Bogotá. Siempre, ¿no? Sí. Presidente. Medellín también. Sí, bueno, en Medellín por la carta, Sí. pero en Bogotá está todo el secretariado. Claro. No sé quién habrán elegido de secretario general, pero de presidente tenemos a nuestro obispo Venir peruano. y venir, pues, claro. Claro. Bueno, entonces yo estaba listo para irme, pero estaba pues tela, aguja, como se dice, ¿no? Como decíamos de muchachos, no tenía mucho, estaba apuntando algo para ir con alguna pequeña bolsa de viaje, pero la verdad que... Y estaba un poquito desanimado porque no sabía cómo hacer con las primeras semanas, ¿no? Entonces, conversando, y fui a despedirme de Monseñor y a contarle, y él me sacó un buen dinero del bolsillo. No sé si había sido de una charla, alguna que había dado, y me la dio. Yo no lo esperaba para nada. Y esa la pude cambiar para irme de viaje, me sirvió un montón durante el viaje. Y bueno, vi una generosidad en él, un desprendimiento importante y generoso, sobre todo preocupado en las necesidades de uno, ¿no? Que sin que se lo pidiera, él que había sido estudiante afuera y todo, sabía cómo era todo esto, y me dio este regalo que yo lo aprecié mucho y me sirvió para poder hacer mis estudios con tranquilidad, y creo que a partir de ahí yo he volcado mucho de lo que la Iglesia me ha dado también estos años hasta ahora como periodista católico, y la figura de Monseñor sigue siendo una inspiración que espero que la podamos entre todos encumbrar, resaltar un poco más. Así es que les agradezco y le entrego simbólicamente a José Antonio este anillado que me ha dado el cuñado de Monseñor, a ver si hay algunos artículos para eso que él está preparando. Muy bien, prestadito, ¿no? No, vamos a intentar que se publique, ¿no? Eso por supuesto. Bueno, le damos un aplauso a no solamente ha sido recuerdo, testimonio, sino que la noticia en vivo y en directo. Yo no sabía algunas de las cosas que nos había, por ejemplo, de Monseñor Cabrejo, que era el presidente, yo creo que es el primer peruano, ¿no? Que está estupendo. Muy bien, Álvaro Vera, a continuación. Si hay alguna pregunta, cuando terminen los expositores, ahí tenemos el diálogo, lo van anotando y está. Adelante. Bueno, yo he pensado sobre qué hablarles, y hay tantos temas y asuntos importantes y trascendentes que Monseñor nos enseñó, nos explicaba con gran pedagogía y sencillez al mismo tiempo. Eran asuntos complejos, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Uno de ellos he creído conveniente, claro que el tiempo del que dispongo es cortito, ¿no?, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis, ¿no? He pensado en hablarles de la relación entre el hombre y la sociedad, que fue un tema que Monseñor Alzamora desarrolló con gran sabiduría, ¿no? Y para él era clave cuál era la relación entre el hombre y la sociedad. Y esto tiene una implicancia en la concepción de lo social que él le llamaba, y en la acción evangelizadora de la Iglesia, especialmente de la cultura, que fue uno de las líneas pastorales y de formación del laicado que Monseñor desarrolló en su presencia ya en Lima, ¿no? Desde el año 92 que llegó de Tacna hasta el 99 en que fallece. Él se dedicó de una manera muy especial, ¿no?, a la evangelización de la cultura y a la formación del laicado.
¿no? Son evangelizar la cultura y formar laicos, bien preparados y comprometidos. Pero para eso habría que tener una comprensión de lo que es el hombre y su relación con la sociedad, que él le llamaba lo social. Y bueno, claro, sus estudios profundos que tuvo de filosofía, de teología y luego de ciencias sociales en Friburgo, ¿no? Estuvo 4 años por ahí, ¿no? Entonces, imagínense leyendo todos los libros que nos ha contado José Antonio Varela, ¿no? en las bibliotecas, ¿no? Que antes eran pues unas grandes bibliotecas, ¿no? Muy bien dotadas, las de Europa, ¿no? Y todo ello a él le dio un bagaje cultural e intelectual aunado a su vida espiritual y a su formación teológica. Le dio toda una sabiduría, ¿no? Un saber, ¿no? Sapiencial, digamos, para poder explicar este dilema entre la sociedad y el hombre, que desde mi punto de vista no ha sido resuelto ni por la sociología ni las ciencias sociales, pero la doctrina social de la Iglesia sí lo ha resuelto, ¿no? Y justamente Monseñor Alzamora nos quería formar en doctrina social de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica y en todas las encíclicas sociales, los documentos que iban saliendo del magisterio, ¿no? Para que nosotros podamos ir a evangelizar la cultura. Entonces la pregunta es, ¿por qué la cultura? ¿Por qué no, por ejemplo, ir a evangelizar directamente a un sector de la sociedad, por ejemplo, la economía o la política directamente, ¿no? Que son sectores claves en ese momento, ¿no? La economía y el otro sector es la política, cuyas decisiones están influyendo en el destino de millones de seres humanos en este momento. Bien, entonces él aborda el dilema básico de la sociología, que se llama la relación entre el hombre y la sociedad. Para esto hay 2 escuelas, ¿no? Una es la escuela marxista y la otra es la escuela de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el marxismo plantea de la siguiente forma la causación social. Ponen la base, como ustedes saben, el marxismo es materialismo puro, entonces ponen la base a la economía, a la materia. Para esto el mismo hombre es una materia altamente evolucionada, según el marxismo. Y sus pensamientos, sus sentimientos, su cultura es una emanación de esa materia altamente evolucionada. Es algo así como un residuo, como un apéndice. Pero en el fondo todo es materia. Materia sólida o materia de forma de pensamiento, de energía. Entonces, con esta concepción materialista de la sociedad, el hombre, y premunido de unas ideas, que son las ideas, en este caso, de la burguesía, o sea, se trata de criticar al capitalismo, las ideas de la burguesía, ideas idealistas, oscurantistas, ¿no? El hombre construye la sociedad, empezando por la construcción de la base económica, que es el modo de producción capitalista. Y luego empieza a construir ya la superestructura, que le llaman, ¿no? Primero la base económica y luego la superestructura, que estará ya formada por la política burguesa, explotadora, la clase dominante que le llamaba, luego la educación, una educación alienante, luego el deporte, la recreación y finalmente la religión en la superestructura. En la cima de la superestructura está la religión, a la que llama opio del pueblo. ¿Cuál es la dinámica de esa sociedad? Que la superestructura
retroalimenta a la base económica, que está en la parte inferior, y se perpetúa el sistema capitalista, con esa cultura alienante y deshumanizante, dice Marx. Y a su vez, esa base económica genera otra vez un conjunto de valores burgueses que retroalimenta otra vez a la superestructura. Entonces se forma un círculo vicioso. El marxismo dice, ¿cómo se rompe eso? El propósito del marxismo es romper el círculo vicioso de la alienación del hombre, de la explotación y de la perpetuación del sistema. Para eso entonces dice, hay que cambiar el modo de producción. Vean el materialismo, o sea, el modo de producción, o sea, lo material, lo económico, genera toda la superestructura, todos los sectores. Entonces, la única forma de romper la explotación del hombre por el hombre es modificar la base económica, para lograr, según el marxismo, un hombre nuevo. Un materialismo, pero al 100%, y un estructuralismo. Materialismo y estructuralismo caracterizan al marxismo. Entonces, ese es el planteamiento de la revolución marxista, incluyendo, si es posible, para romper esa perpetuación del capitalismo, habrá que recurrir a la violencia. La violencia revolucionaria será la partera de la historia. Estas dos ideologías del materialismo y del estructuralismo se han mantenido en toda la cultura humana, con gran influencia. Se han trasladado incluso a la sociedad occidental y cristiana, a tal punto que un numeroso grupo, diría yo, de cristianos, sin darse cuenta, han adoptado valores del materialismo y del estructuralismo. Entonces, Monseñor Alzamora, dándose cuenta de eso, dijo, para nosotros transformar al hombre, lograr un hombre nuevo y luego una sociedad nueva, no vamos a ir por la base económica, como propugna el materialismo, sino vamos a ir por la parte superior, que es la cultura. Ustedes dirán, ¿por qué no ir a la base económica? Si es obvio que lo material condiciona a la persona, ¿no? Es algo, digamos, lógico, entre comillas, ¿no? Entonces, para ello, Monseñor Alzamora plantea cuál es la concepción del hombre y de la sociedad, de la doctrina social de la Iglesia. Y él pone arriba, voy a tratar de ser muy sintético porque es un poquito esto complejo, ¿no? Él pone arriba el triángulo de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que crea al hombre, el hombre con una mente racional y un corazón con una voluntad, una mente que conoce y un corazón que ama, que es su voluntad. Y de esa mente racional y de ese corazón brota un conjunto de virtudes, un sistema de valores y virtudes sociales, influidas en este caso por el cristianismo y por la gracia de Dios. O sea, no es el hombre natural, sino no es el hombre viejo, sino en pecado, sino es el hombre en gracia, y a un hombre nuevo, que se ha transformado en su mente y en su corazón. O sea, ya es un hombre nuevo, aunque la sociedad no sea nueva, ¿no? Entonces, él empieza a descender con ese sistema de valores y virtudes cristianas y sociales. Ese hombre nuevo empieza a construir la sociedad, mientras que el marxismo es un movimiento ascendente de lo material hacia lo cultural. En la doctrina social es descendente. El hombre nuevo, con sus virtudes y valores sociales y cristianos, empieza a construir las estructuras sociales, pero a eso se le denomina cultura. O sea, miren, es una lectura, no es estructuralista ni es materialista. O sea, no es simplemente, la sociedad no está formada simplemente por estructuras como estancos, así,
economía, política, educación, deporte, etcétera, ¿no? Sino que todo ese conjunto de estructuras vienen a ser la cultura en el sentido amplio, y Monseñor lo explicará ahí en diversos artículos y ensayos. Él lo explica, es largo de citarlo, ¿no? Pero él en síntesis dice: la cultura en un sentido restringido, dice, es la posesión de unos conocimientos sobre el arte, la música, la ilustración, pero en el sentido amplio, en el sentido que toma el Concilio Vaticano II y el Magisterio, la cultura viene a ser el modo como el hombre transforma la realidad, y cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cómo trabaja, cómo descansa, cómo produce, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, la cultura viene a ser toda la estructura de la sociedad. Entonces, Monseñor decía, no es necesario ir a la transformación de la base económica, como plantea el marxismo, sino nosotros debemos de evangelizar la cultura. O sea, los modos de pensar, de sentir, de trabajar, de descansar, de producir, de recrearnos, de vivir la experiencia de Dios, ¿no? La experiencia religiosa. Todo eso tenemos que evangelizar. Y la razón de esto es la siguiente, que ese hombre nuevo, con su sistema de valores y virtudes, va a crear una sociedad nueva. Y esa sociedad nueva va a retroalimentar. O sea, un hombre nuevo retroalimenta, mejor dicho, alimenta a una sociedad nueva, cristianizada. Y esas estructuras sociales, o sociedad nueva, retroalimenta a un hombre nuevo. Entonces no es el círculo vicioso del marxismo, donde hay una retroalimentación por ambos lados, sino que para la doctrina social hay una alimentación de un hombre nuevo que alimenta a una sociedad nueva, con sus valores y virtudes cristianas. Y esa sociedad nueva recién retroalimenta a un hombre nuevo, ¿no? Entonces, aquí está, hay que señalar, mientras que en el marxismo no hay una fuerza determinante y una fuerza, digamos, condicionante, en la doctrina social lo hay. La fuerza determinante es el hombre nuevo, que alimenta a la sociedad nueva. Eso es determinante, originante. Y la retroalimentación de la sociedad nueva hacia el hombre nuevo es simplemente influyente, condicionante, más no determinante. Por esa razón, Monseñor decía, no se puede justificar, por ejemplo, actitudes injustas, actitudes de pecado, estructuras sociales, diciendo que como la sociedad está malograda, como las estructuras sociales son de pecado, entonces el hombre no tiene más que recibir una influencia inercial y no puede hacer más que contagiarse, deshumanizarse, despersonalizarse con esa influencia de una sociedad vieja, ¿no? No, Monseñor decía, y con esto voy a terminar, ¿no? El hombre nuevo en gracia es capaz, decía, con la fuerza del Evangelio y lógicamente con una formación social cristiana exquisita, digamos, ¿no? Es capaz de transformar a una sociedad vieja con la fuerza de la gracia de Dios. Y por más poderosa que sea esa sociedad vieja, por más corrompida que esté, más deshumanizada, más despersonalizada, más alienada, el hombre con la gracia de Dios es capaz de generar una sociedad nueva, la cual retroalimente y a un hombre nuevo. O sea, se establece un círculo virtuoso. Pero nos decía, nunca olvidar que la fuerza determinante es el hombre nuevo, no las estructuras, que son simplemente condicionantes. Influyen, condicionan, mas no determinan la conducta ética y moral del ser humano. Porque si aceptamos eso, estamos perdidos. Nos echaremos abajo la ley de la libertad humana, de la conciencia, del bien y del mal, ¿no?
Eso más o menos es lo que yo aprendí de Monseñor Alzamora. Él, claro, lo explicaba de una manera, pues, varias horas, ¿no? Y durante varias sesiones lo iba explicando, ¿no? Y paso a paso y todo eso, ¿no? Yo he tratado de sintetizar, no sé, tal vez para las preguntas pueda quedar un tiempo para aclarar algunas cuestiones, ¿no? Muy bien. Gracias, Álvaro, muchas gracias por este esfuerzo, esta síntesis, y que vemos que es tan actual, ¿no? Para los desafíos del Perú. El Papa Francisco se planteaba, no solamente en Perú, sino en parte de América, qué pasa con los presidentes, ¿no? Que están presos, y los alcaldes, ¿no? Que tendrían que justamente seguir esta conducta, ¿no? Que tú nos has planteado, ¿no? O sea que es más urgente incluso en la actualidad, ¿no? Luego nos puedes hablar de esto, ¿no? Bien, damos la palabra a la doctora Carmen Mesa Engar. Gracias. Muy ilustre doctor Benito, agradezco esta invitación. Igualmente a José Antonio, a los amables, ilustres intelectuales que están en la mesa, y también a los que están presentes, que son universitarios, y la doctora, por ejemplo, que tiene un gran trabajo jurídico en la Fiscalía. Bueno, todos son notables, ¿no? Sobre todo la amistad con el señor Óscar Alzamora, que nos trae este momento. Yo quería dar primero una noticia que acabo de ver por televisión antes de venir. Un estado de los Estados Unidos da una condena de 99 años de prisión, ha dado una ley, o sea, un acta, pues, porque ellos tienen derecho constitucional. Dice acta sobre sancionando con 99 años de prisión al aborto, aunque fuere por motivo de violación, o sea, defendiendo la vida. Un estado, pero no decía cuál de los estados, porque salía en eso de propaganda que era lineal, pero qué interesante me pareció, ¿no? Que por lo menos el país que se dice que es tan materialista y que tiene tantos efectos en el mundo entero y que crea guerras y todo, sin embargo hay estados que por lo menos dicen que esta es la vida, ¿no? Y para nosotros, bueno, es tan valioso que quieran colaborar con la creación en ese sentido. Así que siquiera esa noticia. Bueno, nos ha convocado Monseñor Óscar Alzamora, yo diría Óscar Julio Alzamora Reboredo, porque eran sus nombres completos, ¿no? Como nosotros pertenecemos, como la doctora, al consorcio de abogados católicos que tiene una antigua data, porque nació con el Congreso Eucarístico de 1935. Y por lo tanto, por ejemplo, el consorcio de ingenieros el próximo 24 de junio va a cumplir 84 años. Y también era asesor Monseñor. Yo el día sábado fui especialmente a invitarlos y me dijeron que venían, pero ellos se han confundido seguro con el seminario de adelante. Han tocado el timbre, no les han abierto, se verán bien. Porque eso me impresionó antes, yo estaba tocando ahí y después alguien me dijo, no, hay otra puerta que viene, ¿no? Porque a veces siempre la entrada es por ahí, incluso se da el DNI, pero por acá es más libre como es universidad. Bueno, entonces decía que Monseñor Óscar Julio Alzamora Reboredo tenía muchas virtudes, entre ellas pues la de tener muchos amigos de gran categoría intelectual, social y evidentemente de mucha influencia. Cuando estábamos en el consorcio de abogados católicos, había magistrados de la Corte Suprema, también fiscales, y varios de ellos lo conocían desde la infancia, porque en la época de ellos habían nacido o vivían en el centro de Lima y contaban cómo iban al colegio, etc. Por eso estudié en la Recoleta seguramente, ¿no? Que estaba en el centro en ese momento, después ya se ha trasladado al local. Entonces, evidentemente que el señor Alzamora tenía muchos amigos y los trataba familiarmente, pero dentro de ese el lenguaje coloquial nos daba unas lecciones de filosofía, por ejemplo, con la encíclica Veritatis Splendor. Qué bien hizo la clasificación, esto está para todos los católicos, pero especialmente para los abogados, para los periodistas, para los maestros, defendiendo la verdad, ¿no? Y hacía pues la clasificación y nos tuvo más de un año estudiando la encíclica. Y siempre cada lectura del Evangelio también era pues motivo de estudio, que nos quedábamos a veces, ya se pasaba la hora y teníamos que ir, y Monseñor, pero usted nos dijo otra cosa. Y justo la víspera que él falleció, solo falleció de un infarto, que fue súbito,
Entonces la víspera habíamos estado en el consorcio y como hicieron ver varios colegas, estuvimos viendo La Última Cena, porque a él le gustaba repetir, así tocara o no. Cuando alguien había tenido alguna duda, una pregunta, venía con el tema, para que todos estudiáramos y aprendiéramos en forma metodológica, ¿no? Claro, en forma sencilla, pero siempre, como él decía, pues no, que hay que ver, juzgar y actuar. Tenía sus líneas ahí. Entonces, parece de transición, pero era muy importante porque nosotros veíamos la sociedad, juzgábamos y acción. Porque no era como mucha gente que dice, hay que pensar. No, claro, hay que pensar, pero juzgar es mucho más que eso. Y finalmente la acción es un compromiso, ¿no? Todos teníamos que salir con ese compromiso de cambiar nuestro ambiente, que era lo más importante por la Acción Católica. Así que, en realidad, una catequesis extraordinaria. Como dice muy bien José Antonio, hubo la misión de Lima, y en esa misión de Lima había como 15 comisiones, aparte de la de comunicación, que era muy importante, había la de educación, había la de trabajo, había muchas. Entonces, algunos faltaban profesionales. Él había visitado todas y decía, Carmen, ¿tú puedes ayudar en tal comisión? Y como había unas monjitas de acá de Jesús María que tienen a las domésticas, a ver si quieren que salga un resultado para una ley de las domésticas. Porque no es posible que estemos pidiendo, de repente los de la CGTP vienen o la patronal se opone y no hay acuerdo. Pero en cambio, con las domésticas algo podemos hacer. Entonces, un día, estas madrecitas, desde que llegaron, le dijeron, Carmen nos ha llevado al Partido Demócrata Cristiano, un partido, le dijeron, un partido. Y él, ¿así? ¿Pero cuál? Al Partido Demócrata Cristiano. Como estaba Blancas, de ministro de Trabajo, Carlos Blancas, y era mi amigo, entonces, nuestro amigo, ¿no? Entonces yo dije, pues, madre, más fácil que la recién el ministerio, vaya al partido, ahí estamos, conversamos todos. Porque iba también el presidente de Honduras, que era el señor Duarte, el Demócrata Cristiano. Entonces, bueno, entonces ella va y me dice, Monseñor, Carmen me ha llevado a un partido. Y Monseñor, ¿a cuál? Le dijo, al Demócrata Cristiano, donde está Carlos Blancas. Ay, qué bien, pero si Carlos Blancas tenía estudio en Inmaculada, de San Pedro, Monseñor Vargas, mío, bueno, mi amigo, ay, qué bien, estabas en la casa, pues ahí, le dijo. Así que feliz ella de haber ido, ¿no? Porque consiguieron también que por lo menos se mejorara la resolución suprema que había desde el año 70. Algo es algo. Entonces, Monseñor era así, quería ver cómo había resultados. Siquiera para la gente pobre, como dices, ¿no? Que estaba pendiente de cosas, a veces pueden ser ocasionales, pero algunas eran ya pues estructurales. Porque a las empleadas nadie, por más que hubiera ley del seguro, nadie llenaba el formulario del seguro para darle su derecho, reconocerle su derecho, porque el derecho está. El problema es el reconocimiento, ¿no? Eso era lo que había que estudiar y ver. Tan sencillo hacía todo que un día pues, hablábamos de la teología de la liberación. Y lógico, que varios días, ¿no? Porque siempre decíamos, Monseñor, que el padre Gustavo ha enseñado a la católica y también la UNED, pues ha tenido cuando llegó a la UNED y todos los muchachos, uy, qué interesante, qué tal libro tan importante, en fin. Entonces él dijo, acá hay un problema con Roma, pero solamente hay una palabra, pero muchos la han complicado. Acá el padre Gustavo ha dicho la teología de la liberación. ¿Pero qué le pide Roma? Que diga las teologías de la liberación. Porque en realidad, si corrige esa página donde dice la teología y pone las teologías, entonces todas las corrientes de la iglesia, sean de la extrema derecha, etc., no van a protestar. Porque tiene también su sitio, ¿no? Porque la iglesia es para todos, algo así. Entonces, pero nos explicó pues varios días, ¿no? Yo les estoy dando un resumen muy breve, porque hay que sintetizar de cómo respondía él frente a preguntas difíciles, que para muchos, porque estudian filosofía, la introducción jurídica de cada tema, etc. Entonces decía, y como había magistrados también, entonces había que ser bien profundo. Pero él hizo pues su ver, juzgar y actuar, y nos dijo, miren, acá se pone la pizarra y aquí está. La teología de la liberación es complicada porque no todos van a querer entrar a donde nos dice que hay que despojarnos de todo para darle al pobre, etc., que el principal, la mayoría del pueblo de Dios son pobres, sino que acá hay que ver las teologías de la liberación y cuántas formas hay de llegar al rico, al pobre, porque pobre de espíritu, como decía el Papa, había también entre los ricos, ¿no?
pero cómo se les habla, cómo se llega, pero de una forma tan sencilla que todos estábamos felices, pues. Incluso era muy amigo de cada uno de nosotros. Uno de ellos era fiscal de la Supremo y pedía permiso a cada rato, yo veía en el peruano, ¿no? Como yo escribía en el peruano, siempre para viendo ahí. Entonces yo le digo al colega, ¿y por qué te dan permiso cada semana, cada 3 días? Es que como cuando me dan la quimioterapia, yo en lugar de pedir permiso 2 años, que desconectaría el trabajo, porque por el cáncer tengo derecho a 2 años de permiso, pero yo prefiero ir siempre, porque casi siempre estoy bien, sino cuando viene la quimioterapia es terrible, entonces ya 2 o 3 días tengo que faltar. Entonces, por eso que salen las resoluciones, como diciendo que no esté el doctor fulano, ¿no? Ah, ya. Entonces, no llegó el doctor pues ese día a la sesión y yo le digo a Monseñor Oscar, ay, qué pena, estará con la quimioterapia. ¿Cómo? ¿Tiene cáncer? Sí. ¿Y no sabes a dónde? Ah, no le pregunté porque como a mí me parece que cuando está muy enfermo mejor es distraerlo, ¿no? Y le comencé a hablar de otra cosa y de varios temas que había que hacer y ya me olvidé, pero no le pregunté, le dije. Pero él era así porque era atento y quería saber si estaba muy delicado o si ya iba a mejorar o si había que consolarlo más, ¿no? Porque se dedicaba a cada persona. Si tenía un problema un muchacho con su hermano porque se había muerto la mamá y se venía a la casa, ahí estaba. Y claro, no era por chisme, ¿no? Sino porque él quería ver que el espíritu de ese joven esté tranquilo y que encuentre paz y que vea cómo dialogar con su hermano, que es un poquito ambicioso, pero que le explique, pues todavía espérate que yo tengo que ver, porque después que se enteró mi mamá, tengo que ver todavía cómo hago con sus cosas, en fin, toda la tranquilidad necesaria, ¿no? Pero así está en cada caso de cada persona, y en el consorcio a veces éramos más de 20, ¿no? Y cuántos años algunos cambiaban porque ya terminaban la carrera, creían que ya no iban al consorcio, pero no, nosotros teníamos que estar pues permanentemente porque era la profesión, como decimos, era la profesión especializada en estos movimientos de la Acción Católica. También fue asesor del Consorcio Químico Farmacéuticos, que también tuvo desde el año 35, ¿no? Continuidad me refiero, porque a veces los abogados hemos tenido interrupciones. Por ejemplo, ahora como Monseñor Cipriani, como murió Monseñor, nos nombró al padre Eduardo Montalbán Garcés, tan amable, pero él se enfermó, entonces su reemplazo casi nunca lo nombraba. Entonces se han distraído con los colegas, ¿no? Tenemos que volver a hablar con el nuevo arzobispo. Pero lo interesante de Monseñor es que compartía con nosotros todas sus inquietudes, e incluso nos hablaba de sus obras cuando presentó, por ejemplo, el libro ese de Misterio y Salvación, tan precioso, fue pues todo un acontecimiento, ¿no? Porque como en ese momento le escribió en varios diarios, entonces en todas partes le hicieron reportajes y tuvo muy buena prensa ese libro, mucho más que los otros, porque en el año 68 vimos nosotros cómo él trabajaba el libro de un irlandés sobre la destrucción de la mujer, y su libro se llama La ideología de género, sus peligros y alcances, algo que es tan moderno porque continúa entre nosotros como debate, ¿no? Incluso la gente a veces se ha burlado de las preguntas de algunas señoras de otras religiones que han exagerado quizás con su pregunta, pero tienen razón porque pareciera, de acuerdo a los textos, que a todos los niños se les va a enseñar lo que significa género y en realidad un niño de 5 años no va a entender. En cambio, claro, si un chico de 13 o 14 que ya ve la televisión y que a veces sabe mucho y a veces con malas influencias de la televisión, está bien que por lo menos algún maestro le explique, ¿no? Porque a veces los padres estarán muy ocupados o no entienden la pregunta, pero es verdad pues que hay cosas que se generalizan, pero se deben clasificar debidamente, ¿no? De acuerdo al momento y también al transcurso de la influencia tan negativa que había de algunos medios que ingresan a la casa sin pedir permiso, como es la televisión, ¿no? Y eso sí nos hacía muy bien analizar, estudiar y ver Monseñor Oscar en esa fecunda existencia que ha tenido, y yo sé también que tenía sus grupos de amigos, porque a veces tenía reuniones en las noches con sus amigos de su barrio o antiguos amigos, tanto que cuando él murió me llamaron varios, uno de ellos era un general y me dijo, estamos organizando una institución con el nombre Monseñor, pero nos han dicho que se necesitan requisitos, algo así, y quedaron en llamarme, pero como ellos siempre se reunían bien tarde, de repente ya perdieron la ocasión, o entre ellos lo siguen haciendo, ¿no? Porque yo sé que al gran amigo de Monseñor Oscar, que era Monseñor Alfredo Merriera,
sus seguidores y amigos le hemos realizado el grupo Maná, dedicado a la familia. Claro, Monseñor Oscar era jesuita y Monseñor marianista. A mí me dio mucha alegría cuando en la beatificación de Juan 23, el día 3 de septiembre del año 2000, estaban ahí muchos marianistas, pero era porque, y amigos también de Monseñor, porque fueron muchos del Perú, y era porque ese día también beatificaban a Guillermo Chaminade, que era nacido en el sur de Francia a principios del siglo XIX, pero en 1817 había fundado la obra marianista, a la que pertenecía Monseñor. Entonces yo decía, yo que he trabajado tanto como Monseñor y he venido por Juan 23, que soy tan devota de él, y resulta que también me encuentro con otro gran amigo que me ha hecho posible que nuestro asesor de tantos años sea Monseñor Oscar Alzamora, a quien hemos visto en situaciones muy importantes de su vida y también, como él dice muy bien, a veces estaba que cerraba los ojos, pero era porque pensaba. Y un día yo lo invité a UCLAP, se reunían los domingos, los amigos de UCLAP, que son periodistas, porque había dos grupos, ¿no? Uno que era de americanista y otro que eran mundiales con UCIP, que era con los congresos en Suiza. Y Monseñor fue y estuvo feliz entre ellos. Me dijo, y a ellos también los invitó a formar parte de la Acción Católica, porque UCLAP había nacido casi como laicos, pero no mucho católicos, pero no así con la vida apostólica del catecismo, ¿no? Sino como responsables de ser escritores católicos en los medios, porque así había fundado ese grupo para Latinoamérica, Matilde Pérez Palacio y otros colegas en el año 61. Entonces tuvieron mucho éxito en varios países, acá también, y el último grupo era ese que quedaba. Entonces Monseñor me dijo, ellos deben formar parte de la Acción Católica especializada de periodistas y escritores. Entonces fue, pues, y estuvo feliz allí, pero justo a los 15 días más o menos es que partió. Entonces era un trabajo que lo iba a hacer seguramente, de incorporarlo, ¿no?, como Acción Católica especializada, pero ya no se pudo continuar por su partida y ya no encontramos otro obispo que tuviera ese entusiasmo y esa generosidad, ese desprendimiento de estar dando su tiempo sin ningún cálculo. No se cansaba, estaba feliz, y además a los jóvenes también se identificaba con ellos, porque en algún movimiento donde había juventud se ponía a bailar como ellos, eso, el ye-ye, cualquier música moderna, como diciéndoles, eso me gusta a ustedes, hay que poner un disco. Y ya después comenzamos el retiro, o la meditación, o el círculo de estudios, ¿no? Así que para nosotros, un santo prácticamente y moderno, y yo pienso que su vida tiene que continuar con estos ejemplos, y como ha escrito buenos artículos y de gran calidad, yo creo que si hacemos una clasificación de su obra y una difusión entre todos, ¿no?, de llevar a bibliotecas de universidades importantes, y también el hecho de algunos colegios profesionales también tienen buenas bibliotecas, ahí pueden estar también para influir o para que sepamos de dónde se puede consultar, ¿no? Eso sería lo interesante. Entonces, para mí es un privilegio estar esta tarde y recordar a los 20 años de nuestro querido asesor, el señor Oscar, que yo sé que está pidiéndole al Señor para que todos nosotros continuemos su trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmen Mesa, por este testimonio tan cordial, tan profesional, ¿no? Y ahora para culminar la primera ronda, luego ya pues cada uno va pensando en las preguntas, que también hay una ronda de preguntas a quien quiera. Pues tenemos al maestro querido don José de la UNDE Moreira, que ha sido director nacional del coro y orquesta, ¿no?, la Sinfónica del Perú, hijo de Víctor Andrés de la UNDE, y que tanto pues, nos ha enriquecido con sus exposiciones en este momento. Así que muchísimas gracias por su presencia y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Pero yo tengo que, para comenzar, tengo que decir que yo no tengo los méritos de los oradores que me han precedido en lo que se refiere a experiencia y además con su vinculación más estrecha con Monseñor Alzamora, porque lo único que yo puedo decir es que he sido amigo suyo. He tenido el privilegio de haber sido amigo suyo,
un poco de casualidad, porque el monseñor reunía un pequeño grupo de personas una vez por semana, ¿me acuerdo? Para estudiar. En ese momento era el catecismo de la Iglesia Católica. Y el que me invitó, el que me llevó ahí era mi hermano Antonio, ya fallecido, no, diplomático y filósofo, que era muy amigo de él. Y me dijo, estas reuniones se pueden interesar. Entonces yo comencé a asistir ahí, digamos, con un grupo de 7 u 8 personas, más o menos, que nos reuníamos en la parroquia Santa María Reina. Y en realidad eran reuniones sumamente interesantes. A mí me llamó mucho la atención no solo la gran inteligencia de Monseñor Zamora, sino su vasta cultura y su gran conocimiento de la Biblia. Y lo que estudiábamos era el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Pero en esas reuniones, que quizá Álvaro se recuerde, y era un poco el contradictor, porque me gustaba o sea, quizás sea un poco de temperamento, de llevar la contra, pero él contestaba siempre con muchísima sabiduría, con mucha altura, y además nunca se molestó de mi impertinencia, lo cual muestra su gran carácter, ¿no? Su espíritu realmente cristiano, ¿no? Y yo recuerdo, hace 2 días, mirando un poco lo que yo había tenido 2 o 3 libros de Monseñor Zamora, pero se me han extraviado en mi biblioteca y quería recordar un poco algo acerca de él, digamos, en sus escritos, y buscando en internet me di con casualidad con un artículo sobre la ideología de género, escrito por el año 80, tema que yo también había estudiado. Yo escribía para gestión en esa época y me interesó mucho el tema de la ideología de género, porque había recibido un tiempo en Estados Unidos y había visto un poco el nacimiento, el origen de esta doctrina terriblemente destructiva, que puede hacer, si se llega a instaurar acá, puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y me encontré con un artículo suyo que impreso, ¿no? Y que dice cosas fundamentales. Él tenía, me ha llamado la atención el conocimiento exacto que él tenía del significado de esta ideología, ¿no? Que pretende realmente abolir el sexo, abolir la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Ya no hay hombre, no hay mujer, no hay sino un solo género, que es el humano, en el cual cada cual escoge su opción y escoge a voluntad, ¿no? Y por supuesto que puede cambiarla cuando quiere. Pero esto es terriblemente destructivo porque en realidad ataca a la base de la moral católica, la moral cristiana, digamos, y además a la base de la sociedad, que es la familia. La familia es considerada dentro de su ideología como el gran enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia es donde se le enseña al niño o a la niña los principios básicos morales, generalmente, ¿no es cierto? Y porque es, digamos, en la familia normalmente las funciones están diferenciadas de acuerdo al sexo. Los hombres hacen tal cosa, las mujeres hacen tal cosa, ¿no? Suele ser así, ¿no? No tiene que ser necesariamente así, porque yo recuerdo que en mi casa yo he tenido un pequeño número de hijos, solamente 9, ¿no? Y que eran muy seguidos, y que les enseñamos a ocuparse de todas las cosas de la casa para que su madre no tuviera un peso muy grande. Entre las cosas que el día domingo tenían que hacer era lavar los platos, cosas que hacían las niñas, hasta que ellas protestaban y dijeron, ¿por qué tenemos nosotros que sí y los hombres no? Nada, no sé nada. No. Entonces, hombres y mujeres, niños y mujeres, niñas, se turnaban en lavar los platos los fines de semana, ¿no?
lo cual me parece muy sano, me parece muy bien. La igualdad es muy buena, pero hasta cierto punto, porque no podemos negar la diferencia biológica y psicológica que hay entre el hombre y la mujer. Yo recuerdo que una vez, estando en Francia, donde he vivido algunos años, y mi mujer era francesa, en una manifestación, alguien decía, proclamaba que pues realmente entre el hombre y la mujer no hay ninguna diferencia. Cuando se levantó una voz y dijo, ¡sí hay diferencia! ¡Viva la diferencia! ¿Qué seríamos los hombres si solo fuéramos hombres? ¡Qué aburrido sería el mundo! Si no hubiera mujeres, ¿no? Que nos den variedad. Yo a veces digo respecto, y me permito hacerles esto un poco en broma, que esta ideología de igualdad de géneros, ¿no? En realidad es una patraña inventada por los hombres. ¿Para qué? Para ocultar el hecho de que, al menos en el Perú, una mujer vale por 5 hombres. Como tengo 4 hijas, me puedo permitir decir eso. Pero sí, realmente Monseñor Zamora fue en esas reuniones un gran maestro muy sencillo, que no adoptaba ninguna posición pretenciosa, sino que simplemente nos regalaba su enorme conocimiento y su enorme cultura sin hacer alarde alguno de esa cultura que poseía. Y bueno, y es realmente, yo guardo un gran recuerdo de él y realmente lamentí muchísimo su muerte inesperada, ¿no? Que interrumpió esas reuniones que eran tan simpáticas. Recuerdo que esas reuniones, entre otras personas, era parte uno de Augusto Damer, que fue para mí una especie de mentor, lo he tratado porque con la orquesta de cámara que yo fundé al regresar de Francia, Augusto auspició conciertos en la orquesta de cámara en San Isidro. El alcalde de San Isidro. El alcalde de San Isidro. Allá no el obispo. No. Pero también el otro es Damer Bellido. Eran parientes, pero diferentes, así de más diferentes tendencias. ¿Y a qué iba eso? Porque bueno, yo tenía esta misma. Claro, yo escogí la profesión de la música, pero solamente pude dedicarme a ella a tiempo completo cuando viajé a Europa, tenía 24 años. Mi padre me decía, un padre que era muy sabio, me decía, una de las razones por las cuales él se oponía a eso, es que en la música en el Perú no vas a tener realmente la posibilidad de dedicarte enteramente a ella y vas a tener que repartir tu tiempo entre tu profesión de la música y el ganarte el pan. Palabra profética de mi padre, porque en efecto, salvo unos cuantos años que estuve en la Sinfónica de la música en el Perú, no sé si se puede vivir hoy día, pero entonces cierta de la música clásica, ¿se entiende? No se podía vivir entonces. Bueno, yo estuve algunos años en la Sinfónica, a Dios gracias, hasta que el señor Velasco, un coronel a que yo había conocido en París cuando yo era estudiante, y él era agregado militar, y con lo cual nunca llegué a congeniar. Cuando él se enteró de que yo estaba en la Sinfónica, dio orden de que me sacaran. Y posteriormente me refugié en Trujillo, donde había también una orquesta menor, pero también de cierta calidad, y cuando se enteró también dijo que me sacaran. Lo curioso del caso es que cuando a mí yo tenía que dejar la Sinfónica, llamaron para que me reemplazara a un director de orquesta ruso, Tulin, de apellido, que había estado en Cuba, y él sabía que venía a reemplazarme. Pero cuando él llegó a Lima, y lo primero que hice yo el día lunes, en que la Orquesta Sinfónica ensaya,
fue ir a su hotel en el centro de Lima, presentarme y decirle quién era yo y que yo quería presentarlo a la orquesta. Y el hombre estaba un poco desconcertado de que la persona a quien él venía de escuchar lo recibiera ahí tan cordialmente. Y se estableció entre él y yo una amistad bastante simpática, en parte favorecida por el hecho de que yo había estudiado ruso. Antes de venir al Perú, antes de regresar al Perú, yo había tenido una beca de UNESCO para ir sea a Inglaterra o a Rusia, y yo escogí Rusia, eso en el año 63, en plena época comunista. Yo dije, esto es una oportunidad única de conocer este país donde no puede entrar nadie, ¿no? Que es un hotel, ¿no? Entonces, y como esto era con bastante anticipación, me preparé un año estudiando ruso. Y cuando llegué allá, bueno, me la valía un poco, más o menos, no hablaba fluidamente, pero sí más despeñada. Bueno, no quiero tocar el tema, pero solamente quiero decir que realmente la gente no sabe la pesadilla que es vivir bajo un régimen comunista. Sin libertad. No, realmente no lo saben, porque yo sabía que yo estaba siendo vigilado constantemente. Aparte del hecho que el hotel que me alojaron en San Petersburgo, entonces en Leningrado, era un hotel que había un gran letrero que decía: el sindicato obrero del Hotel Baltiskaya, que se llamaba, lucha para que se restablezca el caldero de agua caliente. Llegué, me fui y aún no se había restablecido el caldero de agua caliente. Estar al comienzo del invierno en un hotel donde no hay calefacción y donde no hay agua caliente. Por frío de... Sí, pero fíjense, es una capilla. Y bueno, la amistad con Oscar me sirvió para estimularme a conocer y a estudiar más la Biblia, ¿no? Claro que yo tenía los antecedentes de mi padre, y eso me ha servido. Yo voy a hacer un poco de autobombo, si me permiten, para empezar a publicar al comienzo, muy modestamente, artículos sobre temas, al comienzo, temas de actualidad, dándoles un enfoque bíblico, pero que poco. Y esto comenzó en realidad con un programa en Radio Miraflores, al cual me habían invitado, ¿no? Pero poco a poco empecé a darle un giro de comentario de la Biblia, los evangelios. Y comencé publicando fotocopias, y poco a poco he llegado a un número mayor, y los he traído, ¿no? He traído para reemplazar, para darles distribuirlos, que quieran ver. He traído 2 artículos que tratan del capítulo 3 del Génesis, ¿no? Y una es continuación del otro, ¿no? Y que tratan del, bueno, uno es el conocimiento del bien y del mal, de la tentación, ¿no? Y de cómo el hombre combate espiritualmente contra el mal. Los dejo para que quieran posteriormente recogerlos. Sí. Pero yo nunca hubiera podido imaginar que yo pudiera escribir una cosa así. Pero yo siento que fue Dios el que me impulsó a ello, ¿no? Y cuando Dios capacita a un inútil como yo, mejor dicho, llama a un inútil como yo, lo capacita. Le da las cualidades, ¿no?, necesarias para poder hacer eso, aquello con lo cual lo llama. Yo quería referirme a un punto que se ha tocado, creo que Varela lo dijo, ¿no?, en lo cual insistía efectivamente Monseñor Zamora, y es que si eres católico, cristiano, tienes que serlo realmente. Pero ¿cómo puedes tú serlo y cómo puedes actuar como tal si tú no lo eres interior, si no lo eres interiormente? Lo que tú haces, la forma como tú actúas, cómo te comportas,
es la exteriorización de tu ser interior. Salvo que seas un gran actor y un gran hipócrita. Bueno, también los hay, ¿no? Pero a la hipocresía llega un momento en el cual se le ve, como se dice, se nota el fustán. Uno, para poder ser realmente cristiano, uno tiene que serlo interiormente. Y eso supone una transformación interna profunda, y que solo la gracia puede hacer. Por mucha voluntad, por muchos esfuerzos. Y yo recuerdo una época en que yo quería ser perfecto y me había trazado todo un plan de perfección humana, pues bien, tuve que botarlo en un momento dado porque no me servía para nada. Hasta que la gracia actuó en mí y me transformó. Y a eso se refiere Pablo cuando habla, el apóstol San Pablo, cuando habla del hombre viejo, no de canas, ¿no?, sino de conducta, y del hombre nuevo. Cristiano puede ser solamente el hombre nuevo, porque la gracia le ha permitido vencer al pecado que vive en él y que lo domina. Y yo puedo dar testimonio de eso, ¿no? Con eso termino, ¿no? Que yo de joven, de muchacho, viviendo en Alemania, vivía en pecado. Para mí el pecado era lo natural. Hasta que un día, y por supuesto las cosas, cuando uno está en esa condición, toma unas decisiones equivocadas y me iba mal en mis estudios, ¿no? Cosa de lo cual, mal en el sentido que había cogido los lugares y las oportunidades mal. Y estaba en un momento dado muy afligido por ese motivo, muriendo de vergüenza, porque si ahora qué voy a decirles a mis padres, he desperdiciado 3 años aquí en Europa y no tengo nada concreto. Bueno, se me ocurrió prender la radio para escuchar una ceremonia en la cual al filósofo Karl Jaspers, a quien yo admiraba muchísimo, se le otorgaba el premio literario más importante de Alemania. Entonces, claro, yo escuché los discursos del alcalde, de una discípula de él, y luego Jaspers, que para mí me impresionó mucho, empezó su discurso, ¿no?, sin decir una sola palabra de agradecimiento por el premio que le estaban dando, ni a la alumna suya que había hecho, digamos, una semblanza de su pensamiento filosófico. Y él escogió un tema que era en ese momento casi una cachetada en la cara del hombre que le otorgaba ese premio. Solamente un hombre muy valiente puede hacer eso, porque el que le otorgaba el premio era el alcalde de Frankfurt, que era el líder en ese momento principal del Partido Socialista alemán. Y él se dedicó durante toda su locución a hacer una defensa de la política exterior del gobierno de Adenauer, que era el contrincante del socialista, diciendo, bueno, y con toda razón, ¿no? Bueno, eso por supuesto era impresionante, pero en medio de este discurso dijo distraídamente una frase que a mí me impactó. Una frase un poco complicada en alemán, pero que más o menos se puede traducir así: cuando uno actúa de una manera razonable, uno tiene derecho a esperar que lo razonable venga hacia uno. La providencia quiso que él empleara palabras que yo usaba en mi conversación interior para tratar de entender lo que me ocurría, ¿no? Y yo entendí en ese momento que si yo me encontraba en una situación irracional en ese momento respecto a mis estudios, era porque yo había vivido de una manera racional, mejor dicho, había vivido en pecado. Él no dijo nada de ese respecto, pero yo en ese momento, la gracia lo hizo, yo me arrepentí de la vida que llevaba. Y lo primero que hice al día siguiente fue ir a la parroquia más cercana, ¿no?, y hacer una confesión general. Y eso cambió totalmente mi vida. Porque por la magia, por decir,
pero mejor decir la gracia, empecé a tomar decisiones adecuadas. Y tan oportunas y tan adecuadas que menos de 2 años después me casaba con la mujer que me hizo feliz y que me dio 8 hijos. Digo 8 hijos, porque yo antes de casarme, vivo como era, había tenido un hijo fuera del matrimonio. Y eso hoy día mi mejor amigo de eso, que se llama como yo, porque cuando él nació, lo primero que lo hizo fue reconocer y darle mi nombre. Muy bien, creo que... Muchísimas gracias por este testimonio que ha sido casi una confesión y que ha compartido no solamente en vivencias, saberes, y que ha abierto ya pues un diálogo, ¿no? Me gustaría, por lo menos, que haya algunas preguntas, 2 o 3 preguntas, las pueden decir y no esperamos, o sea, todos los que hayan tenido así el deseo de preguntar, que las suelten y anotamos y ya contesta cada uno de los ponentes. Así que, adelante. Preguntas. Y si no, vamos, Francesco. Bueno, empezando por lo último, lo felicito al doctor por haber confiado en esta experiencia vital que ha tenido, su conversión y todo lo demás. Y decirle que hoy mismo encontré ese artículo que usted ha citado sobre la ideología de género. Ajá. Lo vi en la página, en un blogspot que se llama Formación Pastoral para Laicos. Y es una maravilla. Que lo lleva es la parroquia de San Pedro, el padre Exacto. Martínez Galeano. Me he maravillado de cómo hace 20 años el Monseñor Oscar tenía las ideas tan claras que lamentablemente hoy día muchísima gente, intelectuales, periodistas, etcétera, etcétera, no sabe, no conoce. Es un proyecto, ciertamente. Por favor, vamos a intentar, es que si no, no tenemos tiempo, para llevar un poco el orden. Me gustaría que sean preguntas muy breves, para que haya como una vuelta, cualquiera de los ponentes. Entonces está la ideología de género, cualquiera de ustedes, si quieres terminar y formular, cualquiera, para que estemos... Eduardo. ¿Alguna experiencia así cercana con Monseñor Alzamora que les haya marcado? A cualquiera de los ponentes, ya. Cualquiera que diga, vamos a recoger las inquietudes que hay en todos. Sí. Para la doctora, ¿cuál es el legado como mujer que le ha permitido también llevar en su vida cotidiana, en su vida profesional, ha recibido de Monseñor Oscar? Perdonen, a ver, ¿alguna pregunta más? Sí. Dentro del tema del hombre y la sociedad, quería saber si Monseñor daba énfasis en alguna virtud en especial para poder lograr esta transformación en el hombre. Los ponentes van tomando nota y luego ya cada uno responde. Esther. Sí. En cuanto a los medios de comunicación, si de repente Monseñor Oscar dejó algún tipo de principios o digamos un legado especial que nosotros las nuevas generaciones de las comunicaciones podemos tomar, podemos buscar. Muy bien. ¿Alguna más? Bien, yo le daría entonces cada uno de José Antonio, Álvaro, la doctora Carmen y maestro José. Ya somos breves porque tenemos... Sí, a ver, Omar, otra pregunta. Álvaro, sí. Tocó el tema cultural. Tocó el tema cultural que creo que es importantísimo y de pronto podría decirnos algo acerca de cómo esto también tiene que ver con el tema de la formación de la identidad, ¿no? En la cultura, cómo esto se beneficia, el tema de las artes, la historia, la reflexión crítica de lo que hoy se adolece un poco en la educación de los jóvenes, de los niños, ¿no? Esto dentro del ambiente cultural que usted ha tocado, ¿no? Me gustaría que sean muy breves porque tenemos 5 minutos. Cada uno que vea que tiene como 2 minutos
porque luego ya nos cierran y tal, ¿no? Así que José Antonio, medios de comunicación. Bueno, como decía yo en mi intervención, Monseñor era un gran motivador para que tuviéramos una presencia en los medios, para que escribiéramos. Yo creo que él, lo que hablaba, se preocupaba de dos cosas, ¿no? Las enseñanzas de la Iglesia fueran bien explicadas, bien entendidas por la gente, con claridad, como él lo hacía, y que estas enseñanzas respondieran a una coyuntura. Él le gustaba mucho contestar o escribir sobre cosas que pasaban en el momento, pero iluminadas por la enseñanza de la Iglesia, y eso es algo muy importante hoy en día, ¿no? Lo otro es que podríamos decir que la Iglesia tenga sus medios. Él siempre estaba presente en los medios que tenía la Iglesia, como hemos dicho, Radio Omega, el Boletín del Arzobispado, el Boletín de la Conferencia Episcopal. Esa presencia cuesta, demanda tiempo, lo sabemos lo que escribimos y todo eso, pero es muy importante perseverar, porque sin nuestra presencia, pues son otros los temas que invaden y que conquistan la vida de la gente, ¿no? Y lo podemos ver ahora. Entonces, claro, no hemos vuelto a tener una inteligencia o un nivel como el obispo Alzamora diría en el colegiado de los obispos hasta ahora, pero creo que su legado nos hace ver que hay que seguir escribiendo y hay que tener una presencia incansable en los medios. Yo creo que eso él lo demostró y nos incentivó en todo momento. Álvaro. Sí, para la pregunta del joven, ¿cómo se llama? Cristian. Sobre una virtud especial que él enfatizara, ¿no? O que él representa, ¿no? Yo creo que él, entre las muchas virtudes cristianas y sociales que él incentivó en nosotros los laicos, está la de la esperanza. Él decía, por ejemplo, ¿no? Muchos cristianos no se comprometen por la transformación de la sociedad porque ven que no van a ver los frutos, sea porque ya tienen una edad un poco avanzada, sea porque sus medios son insuficientes, sea porque no tienen el poder político. Entonces son personas comunes y corrientes y dicen, ¿para qué no voy a comprometer yo a una transformación de la sociedad si no lo voy a ver, no lo voy a lograr? Él decía que eso era un egoísmo larvado, porque el cristiano debe comprometerse por el reino de Dios, aunque no lo vea aquí en la tierra, pero ya el reino de Dios está ya está aquí, ya llegó, está en semilla, que es la Iglesia. Y nosotros debemos de comprometernos en cuerpo y alma a la transformación, a la cristianización de la sociedad, para lograr esa sociedad nueva, esa civilización del amor, aunque no la veamos luego, porque vamos a irnos al más allá. Entonces él nos decía, pero para pensar de esa manera hay que tener esperanza, y esperanza cristiana, no la esperanza terrenal que denuncia Benedicto XVI en Spes Salvi, ¿no? Que dice hay una esperanza mesiánica que es terrena. No, se trata de la esperanza cristiana, basada en el amor y en la fe. Ahora, en cuanto a la cultura, ¿no? Existe en este momento en nuestra cultura una fragmentación terrible, ¿no? Es lo que Monseñor decía, el hombre unidimensional, el hombre horizontal, que solamente vive en un horizonte de temporalidad, de un espacio, de un tiempo, y que ha perdido la perspectiva de la trascendencia, de lo eterno, ¿no? Entonces, ese hombre horizontal, lógicamente cae en un reduccionismo, ¿no? Solamente se cultiva, por ejemplo, la técnica, la ciencia, la economía, y se olvida, no se cultiva el arte, no se cultiva la música, no se cultiva la literatura, la historia, la ética. Todo eso se ha quitado, incluso algunos de esos cursos se han quitado del currículum de educación básica, ¿no? Y ahora se le está dando un peso enorme a la ciencia, a la técnica, a la tecnología, a la digitalización del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Monseñor decía, hay que tener una mirada integradora
el hombre no es solamente una dimensión horizontal, sino también es vertical. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, Monseñor nos enseñaba, cada día teníamos muchas lecciones nosotros, y algunas como para irnos un desafío como para estudiar mucho cada palabra. Por ejemplo, la palabra igualdad. Cuando hablamos de hombres, mujeres o profesionales, nos llevaba ejemplos bien sencillos. A los niños les decimos, todos los niños son iguales, pero cada uno es diferente, ¿no? Hay que ver eso, de la particularidad de cada persona, de los griegos, ¿no? Pero ya sería más complicado, por eso ponía ejemplos sencillos, y nos llevaba pues a ver más allá de la igualdad, porque todo ser humano nace en esencia igual, todos somos iguales en esencia, pero cada uno, por ejemplo, daba ejemplos con sus dedos. Acá tengo mi mano, todos son mis dedos, pero ¿cuántas diferencias? ¿No? Entonces las personas son así, cada una es cada una. No podemos decir que este es igualito al otro. Pero evidentemente la esencia de la persona es la dignidad. Y hablábamos de la libertad, de tantos temas, ¿no? También un tema que tocó el doctor economista, el doctor Vera, en realidad a nosotros nos lo hacía sencillo a veces, cuando allí estaban discutiendo pues algunos filósofos juristas, así, ¿cómo es posible que Marx haya dicho esto y esto? Entonces él dijo, miren, él estudió en Inglaterra, y como Inglaterra tenía su colonia que era la India, cuando escribió Marx, evidentemente, ¿quiénes son los últimos de la categoría, las clases sociales que ha habido ahí? Entonces hay algunos que creen solamente en la reencarnación, pero no son justamente los brahmanes ni los más ricos, sino la categoría última, digamos, los que están en la calle, a veces los alcaldes les dan agua para que puedan subsistir. Entonces esa gente tiene la esperanza que va a reencarnarse, ¿no? Entonces por eso es que Marx dijo, la religión es el opio del pueblo, porque estudió esa sociedad, ¿no? Entonces, qué bien había estudiado Monseñor todos los comentarios de Marx, o sea, hasta dónde llegaba y por qué había dicho eso. Porque nosotros no, pues porque nosotros, por más que hablemos de diferencias sociales, etcétera, pero no podemos llegar a ese extremo, ¿no? De ser conformistas. Porque claro, hay una diferencia entre los protestantes y los católicos también. Una vez le hicimos la pregunta, como varias veces hemos ido a distintos países, entonces cuando regresamos de Berlín, ahí estaba una de las catedrales, porque tenían su catedral católica, protestante y la de los hugonotes, pero la más grande es la de los protestantes, ¿no? Arriba está como santo Lutero, como si fuera santo. Entonces él dice, pero hay que contemplar la época de la Reforma, ¿no? Cómo se hablaba también de las indulgencias. Entonces él había leído la parte histórica y tenía respuesta, pero a todos los temas. No había una que quedara en el vacío. Para una profesional es un desafío y es como decir, todo hay que estudiarlo, pero ver las raíces de los temas, ¿no? Un gran ejemplo de Monseñor. Muchas gracias. No sé cuál es la pregunta. Sí, alguna vivencia con Monseñor Óscar Alzamora. ¿Alguna vivencia que haya tenido? Bueno, ya creo que ya culminamos, porque aparte, he hecho lo que recuerdo, ¿no? Aparte de, digamos, de mi trato en esas reuniones en que estábamos en un pequeño grupo, no tuve yo mayor trato fuera de eso, ¿no? No, digamos, no, nuestra amistad se limitó al grupo, ¿no? Muy bien, estupendo, ya que ya no tenemos tiempo. Ahora en el café o con esto ya podemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Le vamos a entregar a cada uno un recuerdo y un certificado de que han estado aquí con nosotros. José Antonio Varela, Álvaro, la doctora Carmen y a don José. Muy bien. Así que damos un fuerte aplauso. Podemos tomar una foto aquí junto a la foto del homenajeado, y porque si no luego ya empiezan a tomar y esto y luego ya se van. Entonces ahora, aprovechando que están todos, ¿le parece? Nos tomamos aquí una foto, Freddy. No, yo no. Pero tú que eres el maestro, dile dónde nos ponemos. Ah, ya. Nos ponemos aquí, yo creo, ¿no? Vengan todos por aquí atrás. Estupendo. Qué bien, qué bien. Adelante. Pasen todos por aquí.
Bueno, y con el permiso de todos, hacer extensivo el saludo al doctor Benito, que es su cumpleaños, así que de paso aprovechamos la foto ahí. Apago la... Pero tú tienes... No hay velas, no hay velas. Ahí, tú, por favor. Ponte aquí en el medio y queda perfecta. Ahí está. Ahí está. Muy bien. José Antonio, esto también es para ti. Sí, ahí vamos a hacer. Tú ponte aquí, digo, por el nombre. Muy bien. Sí, eso lo tenemos. Nosotros hemos puesto un lugar, un centro con este nombre, en Parque Religioso, Centro Cultural Católico, porque en Santa María vinimos por él, que era de aquí, a Tanga y tal, ¿no? Entonces, como agradecidos, ahí está presidiendo. Manda la foto. Claro, por eso. A ver, faltan dos en la foto. Mira, 1, 2 y... Ya. otro más por acá. No, sí, tome dos. Rápido porque hay que ir a devolver la torta. Muy bien. Perfecto. Pues Angélica. Angélica es la madre de la torta. La pena. No, es un centro cultural católico. Pasamos a ella por la torta.